Bueno, hola de nuevo. Me gustó a mí personalmente la idea de usar YouTube como modo de responder a las preguntas. Me parece que es como más fluido que escribir y más entretenido también. Así que vamos a seguir intentando hacerlo. Eh, Así que bueno, paso directamente a responder algunas preguntas que me estuvieron haciendo estos días y les pido que sigan preguntando y sigamos dialogando. Por un lado tengo un mensaje de Alicia Ríos que me lo mandó como mensaje privado. Yo le sugería que para la discusión tratemos de utilizar el foro, así todos ven las preguntas y todos pueden responder. Y Alicia me dice, hay algunos cuestionamientos que surgen en esta teoría, por ejemplo que Piaget sostiene que las operaciones formales son la expresión más típica y representativa del pensamiento del adolescente y del adulto. Pero cada vez se observa más que las capacidades citadas son muy ideales y que no representan lo que las personas hacen habitualmente cuando se enfrentan a problemas complejos. Es decir, que las habilidades de pensamiento formal no son habituales en la mayoría de los adolescentes y adultos. Bueno, después dice que cita a Gardner y a Fodor, que se oponen a la idea de una inteligencia responsable, de una capacidad general que se utiliza con los mismos niveles de eficacia en diferentes contextos y situaciones. Y entonces critica básicamente la idea de estadios de Piaget que intentaban expresar cambios de idea de carácter general en el funcionamiento de toda la inteligencia de la persona. Bueno, yo voy a tratar, lo digo muy diplomáticamente, me gusta la controversia y se puede poner un poquito picante, pero una cosa que es importante es que armemos el diálogo, y yo dije esto en alguna intervención anterior, a partir de los textos. ¿Por qué? Lo que está diciendo Alicia Ríos es algo que es verdad y que es muy válido, que es lo siguiente: en Piaget hay una teoría de los estadios, de los niveles generales de la inteligencia. Esta es la forma más popular, más divulgada de la teoría de Piaget, y es un aspecto importante de la teoría de Piaget. Castorina se refiere en las 5 clases a este aspecto de la teoría llamándolo el aspecto estructural de la teoría, es decir, que hay ciertas estructuras generales que caracterizan cómo es la inteligencia de la persona a cada edad. Cómo es la inteligencia sensorio-motriz desde que el chico nace hasta aproximadamente los 2 años, la representativa preoperatoria de los 2 a los 5, el operatorio concreto, digamos, en realidad de los 2 a los 6 el preoperatorio y el operatorio concreto de los 7 a los 11, 12 más o menos, y a partir de los 12 años el operatorio formal. Hay muchos aspectos de la teoría de Piaget, por supuesto, que han sido cuestionados. Es una teoría que se empieza a formular en la década del 20 del siglo pasado y hay cambios al interior de la teoría de Piaget, de la década del 20 que se empieza a formular hasta la década, eh, digamos, del 80, hasta poco tiempo después de la muerte de Piaget. Y también, por supuesto, después de la muerte de Piaget ha habido enormes críticas y hay un montón de críticas muy válidas y que además han sido avaladas por experimentación. Es decir, eh, nadie está, nadie va a defender, creo hoy en día, la teoría de Piaget en un 100%. Hay muchos aspectos, como cualquier teoría dinámica, sobre todo una teoría eh, de, que por un lado tiene, como sabemos, incluye un aspecto psicológico y un aspecto epistemológico. Bueno, en los dos frentes ha habido cuestionamientos. Son dos áreas en las que obviamente no hay demasiada estabilidad en cuanto a la permanencia de las teorías. Hay múltiples modelos teóricos en lucha en estos campos y siempre va a haber revisiones de las teorías y reacomodamientos. Dicho esto, la razón por la que yo decía que armemos el diálogo a partir del texto de las clases y tal vez no tanto a partir de lo que escucharon de Piaget o de lo que saben de Piaget de otro lado, es que eh, precisamente en las clases de Castorina no está puesto el centro de atención en las estructuras generales de conocimiento, en los estadios, en este aspecto de la teoría de Piaget que es el más popular y el que Alicia Ríos citaba para decir, bueno, ojo que la teoría de Piaget ha sido cuestionada. Sí, es verdad, la teoría de Piaget ha sido cuestionada en este punto, en el punto de las estructuras de conocimiento, y ha sido cuestionado en un montón de puntos más. Por ejemplo, ha sido cuestionada por los innatistas o los neoinnatistas de los que veníamos hablando en el foro, y los mencioné creo también en el otro video, por esta idea de estas investigaciones que muestran que los chicos
los bebés, digamos, nacen al mundo con ciertas estructuras inteligentes mucho más complejas y más organizadas de lo que suponía Piaget cuando estudió a los bebés. Entonces, a ver, resumiendo este punto, Piaget sí presentó una teoría de las estructuras o de los niveles de la inteligencia. Podría decirse que Piaget tenía un enfoque generalista en cuanto a que pensaba que había ciertas estructuras generales de pensamiento que definían cómo era un chico aproximadamente a cada edad. De todos modos, ya Piaget hacía algunas salvedades sobre esto. Piaget reconocía desfasajes o decalage, como decía en francés, en el sentido de que según el campo, el dominio del conocimiento, hay una aplicación distinta de los esquemas y puede haber desfasajes de ciertas habilidades que se conquistan o ciertas lógicas que se ponen en funcionamiento antes en un dominio que en otro. Y luego de la muerte de Piaget ha habido un consenso, creo, en la comunidad académica, en la psicología, de despegarse todavía más de esta idea de las inteligencias de dominio general, y han aparecido, como bien dice Alicia Ríos, otros académicos como Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, o Fodor, Chomsky y todos los innatistas proponiendo en algunos casos módulos específicos, es decir, estructuras relativamente encapsuladas a cargo de inteligencias, digamos, a cargo de la cognición de dominios específicos o aspectos específicos del mundo, como un dominio del lenguaje, un dominio de la física, otro de la matemática, etc. Otro relativo a lo que se llama la teoría de la mente, es decir, esta psicología folk o psicología espontánea que todos tenemos, así que son hasta cierto punto compartimentos separados para los enfoques cognitivistas e innatistas. Pero este aspecto estructural, esto de que haya estructuras, es solamente un punto de la teoría de Piaget que no es el que más enfatiza Piaget, sobre todo al final de su obra y sobre todo cuando está pensando en los aspectos epistemológicos, que es este mecanismo de la equilibración, que es el responsable de la explicación de un pasaje de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Entonces, de todos modos, es un tema muy válido y le agradezco a Alicia que lo haya traído, y vamos a intentar seguir hablando de esto, de qué son las estructuras, por qué Piaget era un generalista, por qué algunas de las ideas creo que merecen ser defendidas, esto de que hay discontinuidades, es decir, saltos estructurales a lo largo del desarrollo, que la adquisición de conocimiento no es un continuo, sino que hay reorganizaciones de las estructuras de conocimiento, y que en cuanto al funcionamiento de la inteligencia, tal vez sí haya una continuidad, es decir, que haya una continuidad funcional con una discontinuidad estructural. Esto es muy complicado, después vamos a volver, pero bueno, es una punta, pero de todos modos insisto en esto, veamos en las clases de Castorina específicamente, que las usamos un poquito como eje de la cursada, veamos ahí cuáles son las tesis epistemológicas y las tesis psicológicas. ¿Sí? Otro punto para ver esto es recordar siempre que Piaget no está hablando de un individuo concreto. En el comentario de Alicia aparecen, bueno, los individuos concretamente no se comportan siempre de acuerdo a este sujeto ideal piagetiano. Y está bien, pero precisamente Piaget estaba presentando un modelo epistemológico de adquisición de conocimiento, y él anticipaba que cuando uno ve cómo los individuos concretos resuelven situaciones específicas, bueno, hay muchos más factores que intervienen, factores afectivos, factores sociales, culturales, de los cuales no siempre su teoría daba cuenta. Bueno, pero la contesté a medias la pregunta, pero me parece buenísimo que haya salido y vamos a seguir discutiéndola. Tengo un comentario de Cristina Navarro, me pregunta por mi formación. Yo soy licenciado en psicología y soy doctor en filosofía, licenciado en psicología por la UBA y doctor en filosofía de New School University de Nueva York. Me pregunta, dice, yo fundamentaba, está hablando de un seminario o una maestría a la que asistió, y la que discutió sobre innatismo y epistemología genética con un profesor, y dice, Cristina,
yo fundamentaba desde las teorías cognitivas que teorizan sobre los procesos de conocimiento que realiza el sujeto cuando interacciona con el medio, comparándolo con la filosofía. Y él me criticó que existían teorías innatistas que fundamentan que algunas cosas las traen los bebés aprendidas. Esto se fundamenta en experiencias sobre el campo de la neurociencia. Sí, no solamente en experiencias de la neurociencia, sino también experiencias típicamente psicológicas. Es decir, hay experimentos psicológicos que uno puede hacer con bebés para ver cómo los bebés tienen de forma innata una noción de número, por ejemplo, o ciertas nociones físicas que pareciera que las traen de nacimiento. Muy brevemente, ¿cómo son estos experimentos? Bueno, hay les digo uno característico que es que se basa en un paradigma metodológico llamado el paradigma de la mirada preferencial. En los experimentos de mirada preferencial, un setting típico es que frente al bebé aparecen de pronto dos pantallas. A la izquierda hay una pantalla, por ejemplo, con 2 puntos, y a la derecha hay una pantalla con 3 puntos, y al mismo tiempo el bebé escucha 3 bips, pip, pip, pip. Y cuando escucha eso, la mayor parte de los bebés de pocas semanas de vida miran hacia donde están los 3 puntos. Es decir, es una correspondencia entre los 3 silbidos o 3 bips escuchados y el número de elementos en la pantalla. Y sobre esto hay montones de variaciones en muchos dominios y en el campo de la matemática, incluso algunos que implican las capacidades de los chicos de adicionar y sustraer ya de forma innata. O sea, suma y resta. Hay un montón de experimentos sobre esto. Les pido, para no aburrirlos y no hacer tan largo el video, que googleen 2 cosas. Paradigma de la mirada preferencial y el otro es paradigma de la deshabituación. Y van a encontrar un montón de ejemplos psicológicos de experimentos, quiero decir psicológicos, no de las neurociencias, sino estrictamente de la psicología, que muestran a través del comportamiento de los bebés que los bebés tienen conocimientos innatos en ciertos dominios. Bueno, paso a una serie de preguntas que me hace Flavia Jerge. Bueno, son muy largas, vamos a tratar de responder algunas. Diferencia entre constructivismo radical y social. El constructivismo radical, creo que el que utilizó el término es von Glaserfeld, que es un epistemólogo que trabajó con Piaget, y simplemente la idea es que uno puede ser un poco constructivista, en el sentido de que Piaget pensaba que hay un proceso de construcción de los conocimientos, pero que esta construcción no se hace en el vacío, sino que se hace en el contexto de la interacción con un mundo real que está ahí afuera. Es decir, Piaget combinaba el constructivismo con el realismo, un realismo que él llamaba realismo crítico. Es decir, no pensaba que la realidad se nos impone directamente sobre nuestros sentidos, sino que hay una interacción entre el sujeto y el objeto, entre el organismo y el medio, entre el individuo y su realidad, y de esa interacción surgen los conocimientos. Entonces, yo creo que cuando se habla de constructivismo radical, es como hablar de constructivismo extremo, en el sentido de que esta construcción no tiene restricciones, no tiene límites. Uno puede construir la realidad que le guste. Y en ese sentido, constructivismo radical no es contrario de constructivismo social o sociocultural. La idea de constructivismo social es simplemente que esta construcción de la realidad se hace al interior de dinámicas de interacción grupal, social, al interior de una cultura, de una ideología, etc. Es decir, muchas veces la realidad que vemos está teñida por las representaciones sociales de nuestro medio, nuestro lenguaje, nuestras categorías que recibimos de la cultura, etc. Entonces, el constructivismo social, en general, hay un montón de teorías muy diversas, pero en general cuando se habla de constructivismo social se habla de esta idea de que la realidad se construye en procesos de interacción sociales o socioculturales. Entonces, básicamente creo que no hay tanto una diferencia, sino como una cuestión de énfasis, de matices. Piaget era constructivista, pero veía, compatibilizaba, si quieren, el constructivismo con su realismo crítico.
von Glaserfeld creo que va más lejos al apostar por un constructivismo radical en cuanto a la idea de que la realidad es absolutamente construida y no veo una antítesis, sino incluso diría cierta compatibilidad entre esta idea de un constructivismo más extremo, más radical, y la idea de que la realidad que vemos, la realidad en que habitamos, depende de nuestras representaciones sociales, de las narrativas de nuestra cultura, etc. Una visión, si quieren, más posmoderna del conocimiento. Bien, pregunta también Flavia, una pregunta que es muy importante para entender las clases de Castorina. Le agradezco muchísimo a Flavia que plantee esto. Creo que es una de las cosas que no están bien explicadas en las clases. Flavia pregunta, ¿por qué las cuestiones epistemológicas son al menos parcialmente empíricas? Lo que quiere decir Castorina cuando dice esto es lo siguiente. Cuando Hume, por ejemplo, David Hume, el filósofo, supone que de ver repetidamente, percibir repetidamente una cierta secuencia de fenómenos, el individuo termina infiriendo una relación causal entre el evento que vio primero y el evento que vio segundo, es decir, esta idea del empirismo de que a través de la inducción, de ver reiteradas veces una misma secuencia de fenómenos, de ahí abstraemos una regularidad. Bueno, en esta idea de Hume, de la importancia de las percepciones al interior de un proceso de conocimiento, hay una psicología de hecho, pero no es una psicología que está explicitada como tal. Es decir, Hume no dice, para hacer mi teoría filosófica voy a tener que hacer investigación en psicología. Esto no lo dice. Él da por supuesto y toma como una cuestión de sentido común que las personas funcionamos así, como lo hacen también Locke o otros empiristas. Entonces, y lo mismo hacen, incluso se hace desde el positivismo lógico, el Círculo de Viena, con digamos, la idea también de que los ladrillos básicos sobre las cuales, gracias a los cuales construimos el edificio de nuestro conocimiento, son las sensaciones del mundo, lo que percibimos, es decir, los órganos de la percepción. Bueno, pero no se pusieron a investigar en un laboratorio cómo funciona la percepción humana. Entonces, las cuestiones epistemológicas son parcialmente empíricas, porque si estamos afirmando que el conocimiento funciona de cierta forma, estamos haciendo afirmaciones de hecho, ¿se entiende? Estamos diciendo que no estamos solamente teorizando, especulando, extrayendo conclusiones deductivas de ciertas premisas, haciendo análisis del lenguaje. No, estamos diciendo los procesos de conocimiento, que son procesos reales, que se dan en el mundo, que hay personas que conocen el mundo, científicos, etc., son cuestiones de hecho. Entonces, el giro de Piaget, la gran innovación de Piaget, es decir, asumamos que estas son cuestiones de hecho, y entonces si vamos a hacer filosofía de la ciencia, y si pensamos que la ciencia es tan maravillosa porque tiene todos estos mecanismos de experimentación y de validación empírica, apliquemos los mismos criterios de validación empírica a nuestras propias teorías epistemológicas. ¿Se entiende? Esto quiere decir que son empíricas. Que también las teorías epistemológicas y la psicología implícita en las teorías epistemológicas están haciendo afirmaciones de hecho sobre cosas que ocurren en el mundo. Y por lo tanto debe ser explicitado que estamos haciendo afirmaciones empíricas, y por lo tanto debemos aplicarles los mismos criterios de cientificidad. Hay una especie de contradicción, si quieren, en el método, si quieren, la teoría, por ejemplo, hipotético-deductiva, de que la misma teoría hipotético-deductiva tal vez no es falsable. ¿Entiende? O no se le aplica por lo menos los mismos criterios de falsación a la teoría hipotético-deductiva. Es decir, debemos de beberle a la epistemología de su propia medicina. Es una metáfora medio berreta, pero bueno. Creo que con esto, más o menos el tema de que es una cuestión empírica, la cuestión epistemológica. Es en parte empírica. No es totalmente empírica porque la epistemología también incluye
cuestiones normativas. Y de esto Piaget también era consciente, por eso no solamente usaba la psicología como disciplina accesoria a la epistemología, sino también usaba la lógica, para entender estos elementos normativos. La epistemología dice cómo los procesos son, pero también cómo deben ser, para acercarse a este ideal de un conocimiento científico, lógico, descentrado, como decía Piaget. Entonces, con la epistemología tradicional, Piaget difiere en este punto, al decir, ustedes no asumen, les dice a los epistemólogos tradicionales, que hay un elemento empírico en la epistemología y que lo tienen que saldar a través de investigación científica. Pero también se enfrenta a la epistemología 100% naturalizada y le dice, ojo, que ustedes están tomando la epistemología como si fuera una ciencia natural, y no es una ciencia natural. Hay un elemento filosófico que sigue siendo parte de la epistemología porque sigue teniendo un componente normativo. Bueno, me siguen preguntando si esto no quedó del todo claro. Una frase del texto, dice Flavia, me llamó la atención: el científico práctico hace el negocio y el filósofo lleva los libros. ¿Qué opinión tendrán los científicos de esto? Bueno, sí, los científicos en general, precisamente, están ocupados en el negocio y no le prestan demasiada atención al epistemólogo que está llevando los libros, ¿no? El trabajo del epistemólogo es a posteriori, siempre es reflexivo sobre el trabajo de los científicos. Lo mejor que pueden hacer los científicos, creo, no estoy seguro, pero creo que lo mejor que pueden hacer es no prestarle demasiada atención a las recomendaciones de los epistemólogos. Sí, tal vez usar la epistemología como disparador, como de ideas, de reflexión, pero no como censor, ¿no? La epistemología no le puede dictar a la ciencia, porque la epistemología lo que tiene que hacer, digamos, porque la epistemología siempre está a posteriori reflexionando sobre lo que pasó en el campo de la ciencia. Me dice Flavia, en distintas partes del texto aparecen citas con 3 signos de preguntas. Bueno, yo creo que ahí Castorina está escribiendo la clase, dijo, no me acuerdo de dónde es esta cita, puso 3 signos de pregunta para después buscarlo y nunca se completó. Si hay alguna cita que les interesa, me avisan y yo se las busco. Y aclararme a qué se hace referencia cuando se habla formas del realismo y del relativismo. Tendría que ver el contexto, exactamente el párrafo, para saber de qué estamos hablando, pero en cuanto al realismo en particular, esto que decía recién, la distinción entre realismo ingenuo y realismo crítico. Piaget no era un realista ingenuo en el sentido de que él asumía que lo único que podemos conocer del mundo es lo que conocemos a través de nuestra propia acción, a través de nuestras categorías de pensamiento. Que incluso cuando percibimos el mundo ya estamos organizando la percepción de acuerdo a ciertas categorías, y esto creo ha sido confirmado plenamente por la ciencia cognitiva en los últimos años, la idea de que la percepción está penetrada cognitivamente, que nuestra visión no es una suma de píxeles, estructuramos el campo visual de acuerdo a categorías, a objetos, interacciones, clasificamos los tipos de entidades, seres vivos, seres inanimados, es decir, nuestra percepción está embebida en nuestras categorías, no hay acercamiento al objeto sino a través de nuestra acción de aplicar estas categorías. A veces es acción física y a veces es acción interiorizada, es decir, la acción de aplicar estas categorías interiorizadas a los objetos de la percepción. Bueno, creo que respondí todas las preguntas que tenía. Si me salté alguna, me avisan. Ojalá que sirva y seguimos la discusión. Gracias.